Muy bien. Bueno, buenas tardes, bienvenidos al tercer encuentro del ciclo La época en nosotros, nosotros en la época. Estamos en la mitad del camino, este es el tercer encuentro de 6 que están programados. Como ustedes saben, esta iniciativa solidaria de Jorge nos ha permitido llevar a cabo una recaudación que está siendo destinada a los comedores de la provincia de Buenos Aires. En ese primer encuentro con la presencia del ministro de Desarrollo de la Comunidad. Bueno, firmamos el primer convenio, en estos días firmamos el segundo convenio que permitió la continuidad de esa transferencia. Y bueno, y en este caso estamos realizando esta primera transmisión abierta del encuentro con la presencia de dos invitados que van a acompañar ese debate, Leandro Santoro y José García Molina. Así que, bueno, Fabi, si te parece, presentarles y comenzamos el diálogo compartido. Sí, cómo no. Bueno, es un gusto enorme. Realmente le damos la bienvenida a Jorge, a José y a Leandro. Y el hecho de que haya dos invitados en representación de Argentina y de España también tiene que ver con el largo recorrido, la larga articulación político eh, académica que Jorge fue construyendo en ambos países y que se refleja, y me parece que es un buen modo de reflejar esa larga trayectoria y esa larga interlocución con personalidades, figuras del ámbito intelectual, político, académico, que Jorge, bueno, profundizó muy fuertemente en ambos países. En esta ocasión, Jorge va a conversar con José García Molina, que es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. También ha sido secretario general de Podemos por Castilla-La Mancha en la gestión 2014-2019 y vicepresidente del gobierno de Castilla-La Mancha entre el 2017 y el 2019, así que bienvenido José, muchísimas gracias por estar hoy acá. Y bueno, Leandro Santoro, politólogo, también docente universitario, diputado porteño por el Frente de Todos y actualmente asesor presidencial. Bienvenido Leandro, muchísimas gracias. Eh, si te parece, Jorge, entonces vos podés inaugurar la conversación con ellos y nosotros vamos a ir acompañando por las preguntas y demás. Estás silenciado, Jorge, estás silenciado. Ahí estoy. ¿Estoy, Fabiana? ¿Hola? Sí, Jorge, te Sí, escuchamos Jorge, bien. ¿Se me escucha? sí. Vale. Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias a Pablo Bilic y a Fabiana Rousseau porque realmente probablemente no se perciba desde afuera, pero el trabajo interno para sostener el funcionamiento de todo esto es verdaderamente impresionante y luego hay un entusiasmo con el que lo hacen que es verdaderamente contagioso. Tengo también un gusto especial hoy porque es una especie de fiesta para mí siempre cuando reunimos dos puntas charco por medio, así que me encanta que esté Leandro Santoro, que es uno de mis interlocutores especiales en la Argentina, es alguien con el que siempre me resulta muy grato poder hablar y analizar un poco en la velocidad y en la vertiginosidad que tiene todo en Argentina, extraer siempre alguna punta. Y luego está mi querido amigo José García Molina, con el que hemos transitado ya bastantes cosas, entre la experiencia de Podemos, entre un proyecto que nos queda pendiente con la revista Patria, otro proyecto con el Manuel Belgrano, y luego compartimos una revista online eh, en donde él tiene una gran participación, que es La Can Emancipa, que invito a todos a verla porque es una revista que, si bien el nombre indica que es lacaniana, es un lacanismo diferente. Lo que voy a proponer así
porque me parece que es lo más práctico, es mantenernos en la órbita del título, la época en nosotros y nosotros en la época. Deliberadamente hemos puesto ese título para no situarnos en un lugar exterior a la época, entendiendo que no la podemos objetivar, sino que la época se mete dentro de nosotros y nosotros tratamos de navegar y atravesar la época. Es una época en donde se han cruzado de una manera fatídica, podríamos decir, la terrible pandemia y el orden neoliberal mundial. De ese cruce se pueden sacar algunas conjeturas sobre cómo se va a dar lo político, cómo se va a hacer la experiencia de lo político. Hay una multitud de preguntas, además de los dos seminarios anteriores, que se repiten una y otra vez. Ya no tanto la pregunta de Lenin qué hacer, sino cómo hacer para salir de esto, cómo salir de aquello en lo que estamos atrapados o cómo salir del impas con el que nos podemos volver a encontrar en cualquier momento, o cómo generar finalmente una experiencia nueva, o si es susceptible todavía la política de dar lugar a una experiencia nueva. En fin, resumo de una manera muy, muy brutal muchas de las preguntas muy pertinentes que he tenido la oportunidad de leer y que en mi próxima intervención voy a tratar. Así que sin más, como espero que después podamos tener un debate, le paso en primer lugar la palabra a mi querido José García Molina. Creo que ya tengo micro, sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes allá, buenas madrugadas ya. Aquí hay charco por medio, como decía Jorge, eso también significa cambio de hora, ¿no? Importante, pero en primer lugar agradecer la oportunidad que en lugar me dio Jorge por la invitación a poder charlar sobre la época y sobre nosotros, y sobre todo también a Pablo y a Fabiana por el trabajo que ya ha dicho Jorge, que se nota que es ingente. Organizar algo de estas dimensiones tiene un mérito tremendo y la verdad es que es un placer y un orgullo. Yo voy a tomar un poco el reto que planteaba Jorge de pensar esta época que a veces es bastante impensable, por llamarlo de alguna manera, no tanto porque no seamos capaces de ver lo que nos acontece, que lo vemos, lo experimentamos y lo sufrimos todos los días, sino porque en la línea de lo que estaba planteando Jorge, tanto el qué hacer como el cómo hacer se nos vuelven especialmente complejos, ¿no? Y quizá empezaré por ahí a plantear algunas cosas que creo que más o menos todos tenemos en la cabeza y en el cuerpo, pero que me van a ir llevando desde una digresión, si quieren, un poco más de carácter teórico a una cosa más política, por así decirlo, por lo menos a una propuesta de carácter más político para que podamos debatirla. Y pensando esta cuestión de la época en nosotros y en nosotros en la época, me vino a la cabeza volver a casi al primer momento de los años del siglo pasado, del siglo XX, donde creo que hubo dos pensadores alemanes que por distintos motivos amamos y odiamos a la vez, que son Carl Schmitt y Martin Heidegger, donde se plantearon que la época en la que vivíamos era una época que la sociedad de masas había generado y que podía comprender y que podía vivir y experimentar como una época de la técnica. La verdad es que en este sentido, un pensador como Carl Schmitt, a diferencia quizás de una resolución más impolítica que yo por lo menos entiendo que hay en Heidegger al problema de la técnica, creo que Carl Schmitt dijo algo muy interesante, que era que el sentido espiritual de ese siglo, estábamos hablando, él ya empezó a pensar estas cuestiones en los años 20, quizá Heidegger llegó más tarde, dijo que el sentido espiritual del siglo solo se sabría cuando definitivamente quedase claro qué clase de política adquiriría la fuerza para apoderarse de la técnica. Como creo que todos conocemos las malas noticias a esa respuesta o a ese enigma que lanzó Carl Schmitt, ganaron los malos, casi siempre ganan los malos, ¿no? No voy a redundar mucho en ello, pero sí quisiera guardar en la recámara para luego retomarlo esta idea o esta cuestión planteada por Schmitt de una manera un poco distinta, ¿no? Y es casi con una afirmación. El sentido espiritual de una época tiene mucho que ver con qué clase de política tiene la fuerza.
Y creo que eso es importante, tenerlo en mente a la hora de entender en qué época estamos, ¿no? Yo creo que todos sabemos, o al menos los que hayamos leído, y si no podemos dar algunas pinceladas, que cuando hablamos de época de técnica no estamos diciendo, en la que yo considero que seguimos inmersos, no estamos limitándonos a pensar que hay una hiperpresencia de un montón de máquinas en nuestra vida, que además también las hay. La época de la técnica no es que estemos rodeados de máquinas, por así decirlo. Si solo se tratase de eso, aún creo que podríamos aspirar, incluso imaginar, que tenemos capacidad de decidir si las usamos o no, si tenemos capacidad de retirarlas de nuestra vida y vivir de otra manera. Pero no es tan sencillo, porque hablar de época de la técnica es entender, como en otros momentos históricos o en otras épocas lo hizo la teología, lo hizo la metafísica o lo hizo la moral, que la técnica es entender que la técnica y la economía imponen un sistema productivo de mercancías, pero también de subjetividades, que en el fondo está dedicado a la reproducción de sus propias condiciones de posibilidad y a la reproducción de sus propias condiciones de reproducción, valga la redundancia. En ese sentido, a mí me gusta decir que la máquina de calcular se ha convertido en el espíritu de época, porque lejos de construirse como un instrumento que viniera a servir para las necesidades o deseos de intereses humanos, la máquina de calcular ha tomado el lugar del espíritu mismo, ¿no? Esa máquina de calcular, que la tomo como una metáfora de muchas, digamos, dimensiones posibles, es lo que ha devenido hegemónica y ha empezado a determinar todo lo vivo, ¿no? Yo siempre me acuerdo de aquella frase de Marx, que es tan parafraseada y citada del Manifiesto Comunista, cuando dice todos los sólidos se disuelven en el aire, ¿no? O sea, el problema es que hoy en día, es verdad, se disuelve todo en el aire, incluso al pago al contado, que Marx decía que se había convertido en el cálculo frío. Creo que hoy incluso el pago al contado se ha convertido o está asediado por esta economía de financiarización, que al final lo que hace, gracias a esa comodidad en el pago, que ya no nos resulta tan frío, lo que hace es aportar nuevos beneficios o nuevas formas de beneficio al capital, ¿no? En ese sentido, esta época de la técnica y de la economía, como tantas veces ha dicho Jorge, también lo recordaba en su última sesión, es una época de un movimiento circular y sin corte, que es lo que viene a caracterizar el capitalismo porfordista o el neoliberalismo, como le solemos llamar. Es una época que, a mi modo de ver, está completamente decidida y ocupada en exacerbar y en excitar los deseos, las pasiones, diría incluso los delirios y las paranoias de cada uno de los individuos, para luego poder buscar los medios de satisfacerla previo pago por caja, en cash, con cheque, con tarjeta o financiado, como quieran, ¿no? Pero es esa lógica, de alguna manera, de una sociedad técnica y capitalista la que le impide, de alguna manera, ser ella misma una sociedad. Creo que esa es una de las paradojas. La sociedad capitalista, lo que hace que la sociedad sea capitalista, en buena medida es lo que no permite, impide, obstaculiza que sea una sociedad en un sentido un poco más antropológico del término. Como tampoco creo que la sociedad capitalista, como que tampoco creo que el neoliberalismo se lleve bien con la costumbre, con la sedimentación, con algunas, no diría invariantes, pero sí consolidaciones antropológicas que han saltado por los aires. Y como no se lleva bien con la costumbre, y como no se lleva bien con las sedimentaciones, creo que tampoco se lleva bien con el derecho. Por eso creo que nuestra época, esta época de la que estamos hablando y discutiendo, intentando pensar en lugares como en este seminario y en muchos otros lugares, es una lógica que en buena medida está definida también por la dificultad o la imposibilidad de armar lazo social. Creo que ni la cultura técnica, ni el mercado, ni las múltiples formas del narcisismo individualista que tenemos a nuestro alcance están en condiciones de procurar algo que voy a llamar, y lo pongo entre comillas, modos de salvación respecto al desastre que ellas mismas en buena medida están provocando, ¿no? Y en ese sentido creo que contradiciendo un poco al poeta,
que creo que todos identificarán, yo no creo que siempre allí donde crece el peligro también crece lo que salva. De hecho, creo que cada vez más donde crece el peligro, lo único que crece es un peligro todavía mayor, ¿no? Por eso, como cualquier otra cosmovisión totalitaria, cualquier otro, incluso le estamos llamando al neoliberalismo modo civilizatorio, ¿no? Creo que el capital, que me gusta llamarlo así porque creo que es el término más adecuado, creo que el capital ni sabe ni quiere saber nada que tenga que ver, decía antes, con el derecho, pero tampoco con la división de poderes, ¿no? ¿Por qué? Porque la división de poderes, al final, división de opinión, es división de creencia, y en consecuencia podría llegar a ser una pluralidad de dioses que podrían desviarnos del verdadero y del único camino trazados por la técnica y trazado por la economía, ¿no? La teología política neoliberal, como ha explicado también el profesor Villacañas, un profesor español en su último libro, es una teología política imperial, con pretensión universal, que además pretende un gobierno total tanto de la objetividad como de la subjetividad. De todos y de cada uno, omnes y singulatim, ¿no? No hace distinciones en ese sentido. Y creo que por eso mismo, dentro de esta lógica imperial, la democracia empieza a convertirse para el capitalismo y para el capital en un engorro de tal calibre que, como un conocido dictador de mi país decía, nos aconseja todo el tiempo que no nos metamos en política, que nos dediquemos a cultivar el jardín del hedonismo, del cuerpo o de cualquier otro tipo, pero previo paso por caja, eso siempre, pero que no nos metamos en política, ¿no? Por eso hoy aquí avanzo ya de alguna manera hacia dónde quiere ir, al menos el planteo que hago. Cabría preguntarse por qué este grandioso empeño en las últimas décadas en extender todo tipo de neutralización y despolitización. ¿Por qué empeñarse tanto, ¿no? en que nos ocupemos de otras cosas y no de la política? Y es justamente quizá aquí donde yo detecto en este empeño por despolitizar y neutralizar a la política la señal o la brújula que indica la dirección que entiendo que ha de seguir cualquier construcción de un nosotros. Yo, sinceramente, no soy muy dado ni a discursos mesiánicos, ni a discursos teleológicos, pero sí tengo una certeza, ¿no? Y es que esa certeza es de alguna manera que nadie se salva solo y que cualquier forma de salvación, y pongo siempre salvación entre comillas, ya explicaré ahora en un momentito por qué, cualquier forma de salvación siempre va a precisar de un nosotros. Y aunque sabemos que hay distintas formas de lazo social, Lacan creo que nos dio varias pistas y varias modalidades cuando construye su teorización sobre el discurso, estoy convencido personalmente de que ese discurso por el que nos estamos interrogando, ese discurso que podría construir nosotros, ese lazo que podría construir nosotros por el que nos interrogamos, yo sinceramente creo que a día de hoy su condición de posibilidad más real es la militancia y la práctica política. Porque si no lo hacemos desde la militancia y la práctica política, creo que vendrán, o serán, mejor dicho, viejas y nuevas religiones quien va a hacer ese lazo, ¿no? Estoy sugiriendo entonces, o lo que quiero poner encima de la mesa, es que la política tiene que ser entendida como una especie de salvación. Bueno, el propio Jorge Alemán en página 12, en su último artículo, creo que se confronta con algo de este orden cuando afirma que actualmente la política no encuentra el ámbito donde los mitos salvadores y redentores teñían, decía, su impronta con los grandes levantamientos, el deseo de insumisión que posibilitaban cambios en el imaginario colectivo, cambios sociales, ¿no? Y aún así Jorge se pregunta si podrá la experiencia de lo político establecer alguna relación de frontera con la salvación. Claro, dicho así, Jorge, y casi te interpelo directamente, aunque lo hago con todas y con todos, dicho así, genera muchas dudas, ¿no? Porque parecería que la política y la salvación no se llevan demasiado bien. Pero yo creo que dentro de esas dudas, y si podemos tomarlo con un poco de calma, y si podemos de alguna manera asumir que hay política y que hay momento populista, y que somos capaces de imaginar desde esa idea del imaginario otros comienzos y otras formas de vivir juntos, todavía creo que hay algo como mínimo que pensar, que el imaginario no nos falta, que quizá la falta está ubicada en otro lugar, ¿no?
Pero bueno, como también he compartido contigo y creo que tú has dicho desde hace mucho tiempo, no hay crimen perfecto. Es decir, creo que es imposible suturar, a pesar de que este es el intento neoliberal, suturar y saturar todos los sentidos, todas las prácticas, todos los significados humanos, que siempre hay resquicios o que siempre hay brechas, aunque todavía, y aquí llega el no saber sobre el qué y el cómo, aunque todavía no sepamos muy bien cómo ensancharlas para poder atravesarlas, ¿no? En cualquier caso, y con esto voy terminando, la experiencia política, yo soy profesor universitario, pero bueno, he tenido una experiencia política tanto dentro como fuera de las instituciones. Podría decir que este tránsito por estos años de la política me ha dejado una cierta enseñanza, me gusta llamarlo así, ¿no? Considero que al menos hoy y en este mundo, la mera proliferación de ritos privados, de modos singulares de asociación o de corporación, la creación de comunidades sensibles, como a veces escucho y leo, no alcanza por sí para cambiar las reglas de juego, ¿no? Creo que esperar la organización inmanente de la múltiple o la autoorganización inmanente de lo múltiple, de los muchos, de los diversos, de la multitud, eso es mucho esperar, ¿no? Es esperar demasiado, de hecho. Es verdad que Spinoza afirmaba que es imposible reprimir un afecto sin recurrir a otro afecto de signo contrario y más fuerte. Y por eso creo en buena medida que esto también es válido para el ámbito político, que a una fuerza política solo se le opone otra fuerza política de signo contrario, diferente y más fuerte. Y siguiendo este hilo, digamos que creo que es frente quizá a muchos discursos que en algunos momentos nos han parecido muy sugerentes y que afirmaban que finalmente la meta era acabar con el Estado, disolver el Estado, que no hubiera más Estado. Frente a esos discursos que en otros momentos quizá nos sonaron muy bien, creo que esa función de universalidad del Estado democrático de derecho no puede ser ignorada, no puede ser modificada o no puede ser suprimida sin incrustar en las mismas entrañas otra lógica universal, universalizante, protectora, más fuerte y de distinto signo a la que hay ahora. Es decir, creo que la cuestión ya no está en si el Estado desaparece o no, la cuestión de hoy es más bien por qué tipo de Estado apostamos y peleamos en este momento histórico. Y como decía Jorge, yo creo que la experiencia de la pandemia eso lo ha hecho más que visible, no ha hecho más que reafirmarme en esta enseñanza y en esta convicción. No trato por eso de decir que el Estado debiera ser algo parecido a un Estado mítico, reificado, a una especie de Dios o de iglesia en la que solo hay un tipo de feligrés, en la que todos profesan la misma fe. Pero sí creo, no estoy planteando un Estado totalitario, ¿no? Pero sí creo que tanto el Estado como el gobierno o los gobiernos, que en el fondo lo representan, lo dirigen y también lo pueden usar, son lugares privilegiados para ejercer con la mayor honestidad y quehacer democrático posible, pues son lugares para practicar y para poner a jugar la inevitable tensión entre la ética de la convicción, nuestros ideales, aquello que queremos, aquello que nos parece que haría del mundo un lugar mejor, y la ética de la responsabilidad, que es que en los gobiernos y cuando se hace política hay que tomar decisiones que están siempre incrustadas en un mundo que es complejo, que es plural y que no siempre permite hacer lo que nuestros ideales nos dictan, ¿no? En cualquier caso, y con esto voy terminando, que tanto el Estado como institución general, como los gobiernos, son instituciones privilegiadas para ensayar esa función de universalidad, que no ceda, que no se rinda siempre ante la pura y dura demanda corporativa, ante el interés de parte, ante la lógica de la facción, tan presente siempre en la política, ¿no? Son instituciones, al fin y al cabo, donde ensayar radicalizaciones de la democracia, o si me permiten en palabras que para mí son mucho más sencillas, son instituciones que sirven para proteger, para dar continuidad e incluso para ampliar nuestros derechos y nuestras libertades. Por eso creo que el reto político hoy sigue siendo generar una nueva institucionalidad desde el Estado y que los gobiernos de progreso, de cambio,
que están por la gente, como el CAI, como el Frente Todos, como los que están ahora en Argentina o como los que todavía están en España, merecen la confianza y creo que de alguna manera incluso nuestra fidelidad, incluso cuando a veces no estamos de acuerdo con algunas de las cosas que hacen. Yo sé que es muy difícil, yo sé que todas estas cuestiones que planteo, pensar la política como una cierta militancia frente al otro que es terrible, que el Estado y los gobiernos puedan convertirse en instituciones de radicalización de la democracia. Yo sé que esto es muy, muy complicado, quizá por eso es muy interesante y por eso quizá valga la pena seguir siendo fiel a esta idea. No quiero alargarme más tiempo, ya llevo mucho rato hablando y tengo ganas de escuchar también a Leandro, a Jorge y a todas las personas que están aquí para que podamos tener un debate. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, José. Bueno, fueron llegando varios comentarios y demás, tomamos nota. Jorge, ¿te parece la No, quiero felicitar a José, me he sentido muy interpelado y reconocido por lo que ha dicho. Yo creo que sería bueno que le pasemos la palabra a Leandro ya y que después al final intervengamos los tres con las distintas preguntas que surjan, ¿no? Perfecto, ya está, Leandro. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, primero agradecerle, obviamente, la admiración, el amor que siento por Jorge. Para mí fue siempre una referencia, incluso antes de conocerlo. Así que es un orgullo que me haya convocado a este espacio. Obviamente a todos los organizadores y las organizadoras, como decía Jorge, en general trabajan y por ahí ese trabajo, si funciona bien, no se ve, ¿no? En general, el trabajo militante de organización aparece en la agenda de discusión cuando las cosas salen mal, pero cuando las cosas salen bien, suele pasar desapercibido. Así que hace bien Jorge recalcarlo y bueno, y obviamente también José, agradecerle sus opiniones porque son muy enriquecedoras y como decíamos recién, de un lado y del otro del charco parece que los elementos teóricos que tenemos para hacer política y para reflexionar sobre nuestro acontecer son más comunes de lo que nos hubiésemos imaginado también, ¿no? Pero bueno, yendo un poco a los puntos, ¿no? Mira, recuerdo con el principio de la pandemia que algunos intelectuales se pusieron a reflexionar acerca de la posibilidad del surgimiento de una suerte de neocomunismo o neosocialismo como consecuencia de la crisis del paradigma neoliberal y como consecuencia también de la crisis del sistema capitalista. En su momento, muchos nos entusiasmamos con la posibilidad de que la sociedad civil reivindique la idea de un Estado más fuerte, con que los estados centrales de Europa planteen límites al mercado, incluso manifestaciones como la de Macron nos parecían absolutamente disruptivas, planteando que el sistema estatal de salud tenía que absorber el sistema privado, y parecieron unos días donde, francamente, soñamos con la posibilidad de ver renacer algunas ideas y algunos debates que parecían muy postergados. En esta euforia inicial le pregunté a mi hija de 14 años, que no es militante ni mucho menos, que qué se imaginaba que iba a pasar, si se imaginaba que el futuro iba a ser mejor. Y Fran me dice, probablemente sea igual o peor, papá, olvídate que difícilmente cambia algo. Y ese balde de realidad, de una piba que tiene 14 años, está politizada, más allá de que ambos padres somos militantes políticos, me llamó a la reflexión en algo muy importante. Tal vez la principal característica de la época sea el escepticismo. Y cuando hablo de escepticismo, hablo no solamente del escepticismo militante, de aquellos que alguna vez soñamos con un mundo mejor y nos encontramos frustrados por no poder alcanzarlo, por no descubrir cuáles son las herramientas para poder materializarlo, sino un escepticismo más profundo, que es el de los que ni siquiera suponen que el mundo puede mejorar, ni nunca lo supusieron. Yo suelo poner como ejemplo que cada vez que trato de explicarle a mi hija mayor la idea del altruismo, me encuentro con una pared infranqueable, porque es muy difícil que ella comprenda que sus padres, porque si bien yo con la mamá estoy separado, los dos somos militantes políticos y pertenecemos al mismo espacio, hacen lo que hacen más allá de cualquier tipo de especulación personal.
hacemos lo que hacemos por vocación de servicio, por sensibilidad social, por compromiso militante, por altruismo, por las cosas que creo que todos los que estamos en este foro hemos decidido involucrarnos en lo público. Y si bien nos quiere y nos ama, le cuesta entender la idea de que alguien pueda hacer algo sin calcular un costo y un beneficio y que sin esperar nada a cambio del otro. A mí no me parecía normal al principio, y después me empecé a dar cuenta que era más normal de lo que yo creía. En la época y en el último lustro creo que se intensificó muchísimo. Sufrimos una suerte de corrimiento del eje ideológico hacia la derecha. De hecho, yo percibo, no sé si en España pasa lo mismo, pero una suerte de politización por derecha de los chicos, la gente más joven, cosa que era absolutamente impensada en el primer lustro de la década. Entre el 2010 y el 2015, para nosotros fue un proceso, un momento de politización muy interesante, pero con un clima de época muy proclive a los valores que tenemos nosotros, de un Estado fuerte, presente, una ética de la solidaridad, una mística en relación al trabajo comunitario, que se vivió mucho en la Argentina, tal vez con la muerte de Néstor como principal punto de inflexión, ¿no es cierto?, de todo un relato histórico, y con todo lo que significó después el segundo gobierno de Cristina, se vio muy claro eso, ¿no?, la presencia de un Estado más activo, de pibes y de gente joven ocupando puestos de jerarquía en la conducción del Estado, con proyecciones políticas, tanto por izquierda como por derecha, porque también fue una época donde hubo politización por derecha, pero fue una politización distinta a la que estoy viendo ahora, más agresiva, esta actual, pero sí donde incluso Mauricio Macri le abrió las puertas a una generación de liberales o de jóvenes no peronistas para que puedan hacer sus primeras experiencias. Fue una etapa muy interesante en Argentina. Ahora estoy viendo una etapa, incluso con anterioridad a la pandemia, preocupado porque encuentro que hay un clima de época muy áspero para los valores que nosotros tenemos. Así que yo diría, primera característica de este momento histórico, el escepticismo. Y el escepticismo en dos dimensiones. En las dimensiones de los que alguna vez soñamos con un mundo mejor, y seguimos soñando con un mundo mejor, por ahí el escepticismo más de carácter instrumental, y un escepticismo más profundo de los que ni siquiera son capaces de imaginarlo. Y eso a mí me preocupa, tendiendo a imaginar un mundo, por ejemplo, que se ordene bajo otros principios que no sean solamente los del consumo o los del hedonismo. En segundo lugar, la época es hiperindividualista. Y el hiperindividualismo encuentra una suerte de legitimación social y cultural que a mí me preocupa. En la circulación de discursos, en los medios de comunicación se da mucho eso. Se da mucho que hay argumentos que parten de la premisa del yo, que hace 3 o 4 años eran absolutamente impensados, inclusive hasta por pudor. Uno, si tenía algún tipo de desviación individualista o egoísta, solía tratar de matizarla solamente para no quedar como un pelotudo frente a la audiencia, ¿no es cierto? Y hoy pareciera ser que es exactamente la inversa. O sea, hay muchas cosas que se fundamentan desde el más rancio individualismo, que son legítimas y que son incluso posibilidad de fundamentación de un discurso colectivo. O sea, vos podés pensar lo que es mejor para todos a partir de lo que es mejor solamente para vos. Esa misma formulación teórica o política hace 4 o 5 años atrás hubiese recibido una condena en el mismo momento de ser enunciada. Hoy no ocurre. En tercer lugar, la mercantilización. La mercantilización es un proceso que viene desde hace mucho tiempo, ya lo vemos. Dicen que me pongo el micrófono porque no se escucha. Prueba ahora porque estabas muteado. No, ahora. A ver, ahora. ¿Me escuchás ahí, no? Ahora estás igual que antes. ¿Querés probar de vuelta con el micrófono? No. No. Bueno, igual se venía escuchando. No se escucha perfecto, pero se está escuchando. Y no nos están Bueno. diciendo. Voy a tratar de ser más preciso. Bueno. Mercantilización. Para el sentido común de nuestras sociedades, el único criterio que ordena lo que es legítimo de lo que es ilegítimo, lo que es posible
de lo que es impensable o lo que es deseable de lo que no lo es el criterio mercantil. Las relaciones humanas se construyen casi exclusivamente en esa dimensión. Para nosotros es muy angustiante eso, porque, digo, se discutió, por ejemplo, en la Argentina cuando fue el debate sobre los subsidios a los servicios públicos. Incluso muchas personas sostenían que era necesario dejar a las empresas libradas a su propia voluntad la fijación de tarifas, y hemos visto en los últimos días en la Argentina, que me parece increíble, reclamos en una manifestación anticuarentena de gente que pedía por la posibilidad de que las empresas suban las tarifas, entendiendo que todo tiene precio de mercado. Acá las tarifas subieron el 5.000%, la luz, el gas, el agua, inclusive rompiendo toda relación con el salario. Que haya pasado eso, que la gente crea que efectivamente todo tiene precio de mercado y todo es una mercancía, es un problema cultural y político muy grande para un proyecto emancipador. Y por último, el odio. El odio que yo creo que se expresa de dos maneras, en la intolerancia y en el autoritarismo. De hecho, estamos viendo una suerte de autoritarismo antiestatal como eje vertebrador de un discurso de la nueva derecha. La derecha en la Argentina le había robado banderas al progresismo o al campo popular para lograr construir una mayoría. De hecho, Macri gana reivindicando la política y reivindicando el Estado. Uno tiene muchas críticas para hacerle al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero a decir verdad, cuando fueron gobierno de la ciudad de Buenos Aires, trataron todo el tiempo de evitar caer en los lugares en donde nosotros queríamos poner los términos discursivos, anticipando lo que ya sabíamos que iba a ser un gobierno de ellos a nivel nacional. Nosotros advertíamos sobre la mirada neoliberal que tenía Macri, y Macri como jefe de gobierno trataba de escabullirse de esa caracterización, tomando parte de nuestras banderas y sobreactuando incluso algunas de nuestras propias definiciones y comprometiéndose a continuar algunas políticas que había iniciado la gestión de Cristina. Recuerdo que en el acto de festejo de la campaña presidencial del 2015, Macri se compromete a continuar con Aerolíneas Argentinas como una empresa estatal, se compromete a continuar con la asignación universal por hijo, se compromete a continuar financiando la sanidad pública, y su propio público lo empezó a chiflar, a silbar. En ese momento seguramente generó tensión con su núcleo duro, pero ese tipo de gestos le permitió construir una mayoría electoral. Hoy la derecha se ha radicalizado en su programa de gobierno, al punto que hoy lo que está planteando es ni siquiera un Estado mínimo, sino el retiro completo del Estado en las órbitas de regulación de algunas materias que son elementales, digamos, para la convivencia humana. O sea, hoy tenemos una derecha que asume un discurso mucho más antiestatista, mucho más antipolítico, mucho más individualista y mucho más mercantilista también. ¿Todo esto a qué nos lleva a pensar? A que estamos viviendo una crisis profunda de la democracia liberal. De la democracia liberal y del Estado social de derecho. De ambas cosas. Porque la crisis no se vive solamente en términos de los problemas financieros, sino se vive en términos de los problemas filosóficos, culturales y políticos que sostienen ese andamiaje institucional. O sea, hoy la exigencia de un sector de la sociedad no es tanto a la posibilidad de que el Estado proteja y contenga situaciones de exclusión o que intervenga para nivelar situaciones de desigualdad, sino a la posibilidad de que el Estado les permita operar en el mercado, habilitando la apertura de algunas actividades. Incluso sectores postergados suponen que
su posibilidad de mejora social consiste en que el Estado, en lugar de asistirlos, les permita, ignorando la pandemia, operar económicamente en situación de normalidad. Obviamente cualquier análisis racional indica que eso no solamente es una imprudencia sanitaria, sino además sería una contradicción económica, porque todos sabemos que, por poner un ejemplo, pueden abrir los bares, pero el consumo en los bares es incomparable con lo que sucedía antes de la pandemia. Ahora, que el titular de un bar o de una cantina, una taberna, no sé cómo le dicen en España, interprete que la única solución es la individual, y ni siquiera le exija al Estado que lo contenga a partir de lo que podríamos considerar una suerte de devolución de favores, teniendo en cuenta que esa persona paga impuestos, habla de un cambio cultural profundo. Yo no sé si esta misma pandemia lo hubiésemos tenido hace algunos años atrás, si las demandas y los reclamos serían los mismos. Creo que hubiesen sido demandas y reclamos distintos. Entonces, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es escuchar. Yo creo que nosotros estamos cargados de certezas, pero no estamos entendiendo que hay cambios que se están produciendo en lo profundo de la estructura social que hacen que muchas de las lecturas que nosotros teníamos y tenemos de la realidad sociopolítica de nuestras comunidades quede desactualizada. Por ejemplo, solemos caer en el lugar común de decir los jóvenes son de izquierda. Y yo no sé si eso sigue siendo así. Puede ser, y seguramente ocurre que hay un sector de la juventud que tiene valores más parecidos a los nuestros, en términos de que tiene una mirada más crítica del hiperconsumismo o que tiene una mirada más sensible frente a la desigualdad. Pero no necesariamente la politización de la juventud se esté dando por los mismos canales que se dio en los últimos 40 años o 50 años. Entonces, saber escuchar, saber oír, saber despojarse de los prejuicios y de los preconceptos que nosotros tenemos es la primera responsabilidad que tiene el campo popular, porque están pasando cosas frente a nuestras narices que no necesariamente estamos sabiendo interpretar y problematizar. En segundo lugar, ¿qué hay que hacer? Hay que friccionar el sentido común. Siempre se dice lo mismo y no por eso creo que está de más decirlo. Yo creo que la primera función de un militante político es dar la batalla cultural. Y cada uno de nosotros se tiene que constituir en un sujeto cultural, y hacer política es hacer docencia. Lo que tenemos que tener es claro cómo intervenir en esa batalla cultural. Bueno, yo creo que hay que generar crisis en el sentido común. Y generar crisis en el sentido común significa provocar y conmover. Nuestra capacidad de intervención sobre la realidad tiene que ir a contramano de lo que suponemos que tendríamos que hacer, porque estamos todo el tiempo cayendo en lo políticamente correcto y en lo políticamente previsible. Hemos perdido la capacidad de ensayo, hemos perdido la capacidad lúdica y hemos perdido la capacidad de innovación. Nos hemos vuelto conservadores. Tanto es así que en mi país los conservadores se llaman Cambiemos. Se apropiaron hasta de la idea del cambio. Y nosotros parecemos como viejos conservadores que tratamos de conservar los estertores o los viejos recuerdos de aquel viejo estado de bienestar, utilizando consignas que eran útiles en los 70, pero sin entender que pasaron en el medio 50 años. En tercer lugar, hay que articular. Articular, ¿qué significa? Entender que la política necesita vincularse con sectores que tengan inquietudes públicas, aunque no necesariamente esas inquietudes sean políticas. Y eso significa aprender a hablar en un lenguaje distinto al nuestro. No esperar que los otros entiendan el lenguaje que nosotros tenemos para poder comunicarnos, sino dentro de esta primera lógica de hay que saber escuchar, tratar de entender en qué tono y en qué registro dialogan otros segmentos de la sociedad civil que tienen algunas inquietudes parecidas a las nuestras y un universo de sentido muy diferente. En cuarto lugar,
Un partido de izquierda o una organización de izquierda tiene que ser de lucha y de gobierno. Nosotros no estamos pensando en la dimensión ejecutiva. De hecho, suele suceder que cuando una coalición popular accede al gobierno, termina terciarizando buena parte de los lugares de gestión. Porque resulta que los que saben manejar el Estado, los que saben aplicar políticas públicas son de derecha. O por lo menos no son de izquierda. Entonces, tenés militantes que son muy útiles para ganar elecciones o para competir en las elecciones, pero que nunca se imaginaron en la posibilidad de gestionar el presupuesto público. No hemos ni siquiera reflexionado sobre eso. Gestionar el Estado desde una perspectiva de izquierda implican dos cosas: administrar lo existente y construir poder. De hecho, yo creo que un problema que tiene mi propio gobierno es que no tiene una teoría del poder. Nosotros no tenemos una teoría propia del poder. Y al no tener una política propia del poder, nos damos cuenta que la botonera del Estado no funciona como nos imaginamos que iba a funcionar. Aclaro por las dudas, si alguien está grabando esto, que esto no es una opinión del gobierno, es una opinión mía personal. Construir poder significa entender que la voluntad política es insuficiente para generar transformaciones. Es imprescindible, pero es insuficiente. Construir poder significa entender que al Estado, además de entenderlo, hay que repensarlo y hay que transformarlo mientras lo gestionamos. Voy a poner algunos ejemplos al ir terminando. Necesitamos desmercantilizar algunos servicios públicos e incluso desmercantilizar algunos bienes públicos que están administrados o que están bajo la órbita de la gestión estatal. Necesitamos crear comunidad. Hola, parece que se cortó la conexión de Leandro, ¿no? ¿Están? Ahí está. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Estamos. Adelante. Estoy terminando. Decía que el tema de los bienes públicos y de la creación de comunidad como un objetivo de la política, o sea, más importante fomentar, o tan importante, porque esto por ahí dicho en economías como la nuestra, que está sufriendo una recesión, tengo que ser preciso, tan importante como aumentar la capacidad de consumo de los sectores populares, es muy importante, es crear el entramado comunitario que permita que los servicios públicos esenciales y que los bienes públicos esenciales estén regidos con una lógica distinta a la del mercado y la del capital. Y por último, hay que transparentar la política y empoderar el Estado. El gran problema de la izquierda es la impugnación ética que recibió por parte de la derecha en términos de sus objetivos políticos más trascendentes como consecuencia directa e indirecta de las acusaciones de corrupción. Porque a las acusaciones de la corrupción, en el caso nuestro, se manifiestan de dos formas distintas. Por un lado, en términos de la ruptura del contrato electoral, porque nadie que vota un funcionario público lo vota para que se enriquezca, ni que sea de izquierda ni que sea de derecha. Y en segundo lugar, porque para nosotros el dinero tiene otro significado. Un militante político de izquierda, un funcionario político de izquierda, que es corrompido y que vive como viven los funcionarios políticos de cualquier gobierno de derecha, le transmite a la sociedad la idea de que en realidad los valores que nosotros decimos tener, que nos diferencian en términos morales de los proyectos políticos antagónicos a los nuestros, son mentiras. Entonces, el impacto ideológico, cultural, es tan influyente en nuestra sociedad porque sedimenta en un lugar del cual nos resulta muy difícil salir, que es del lugar de que finalmente
Los políticos no viven como dicen, ni creen en las cosas que proponen. Les pido perdón por la forma en que estoy hablando, pero mientras yo voy hablando, voy viendo mi imagen como en cámara lenta y es un espanto hablar así, así que suelo ser más dinámico, pero me estoy viendo y me veo despacito. Bueno, finalmente, ¿qué hay que hacer? Hay que tener una agenda nueva, hay que cuestionar nuestra agenda quedó vieja. Yo se lo digo siempre a Jorge, a mí esta cosa del Grupo de Puebla me aburre, me parece que entiendo, son todos muy importantes, pero hay algo que está pasando, ¿viste? Si nuestros principales, si no existen jóvenes, si no existen casi mujeres que sean protagonistas de esos espacios de reflexión teórica, política, probablemente lleguemos a conclusiones correctas, pero muy modestas y muy moderadas. ¿Por qué? Porque se necesita inevitablemente poner en fricción nuestras propias certezas. Se necesita inevitablemente que haya una lectura de la realidad que confronte con lo que está surgiendo. Y eso no está pasando. Nos hemos vuelto demasiado conservadores, nos hemos vuelto demasiado predecibles y nos hemos vuelto demasiado domesticables. Y eso es un tema. Yo creo que es imprescindible en esta nueva agenda vincular los temas de siempre con los temas que van surgiendo, ¿no? O sea, todos sabemos que las formas de producir y de consumir no dan para más, pero es necesario que vinculemos eso con la agenda ambiental, por poner un punto solamente, ¿no? No tener la agenda ambiental solamente como una propuesta para contener a los más jóvenes o como una propuesta para quedar en lo políticamente correcto, sino tenerla articulada con una propuesta más integral. Está claro que todos los temas que tengan que ver con la diversidad, bueno, con las agendas de género, todos temas que sabemos que son imprescindibles, pero que tienen que ser parte constitutiva de un proyecto integral. Para finalizar, y no aburrir más y pedir disculpas por esta conexión, nosotros tenemos que animarnos a hacer cosas por primera vez. Siempre pongo el mismo ejemplo, y les pido perdón si alguno lo escuchó, pero una amiga mía me dijo una vez, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y fue hace mucho. Y esa actitud personal muchas veces nos pone en una zona de confort, de previsibilidad, que incluso se puede traspolar al momento de construcción intelectual. Solemos leer libros que sabemos que van a coincidir con lo que nosotros pensamos, solemos escribir sobre lo que sabemos que va a haber gente que esté dispuesta a consumir o aceptarnos, pero pocas veces somos capaces de pensar en voz alta, de animarnos a explorar, de animarnos a investigar y de animarnos a jugar con las ideas incluso. Y yo creo que si lo que está en juego es la idea de la comunidad, como decía José recién, creo que a esta poliarquía individualista hay que contraponerle una democracia comunitaria. Vamos a tener que aprender a compartir. Y tal vez una de las cosas que tengamos que compartir, antes de compartir los bienes materiales, sea el tiempo, incluso el tiempo libre. Hay algo ahí en esa clave, en la clave del inmaterial, porque todos sabemos que políticamente es correcto decir que hay que compartir los bienes materiales, entonces hay que pagar impuestos de manera progresiva. Pero nadie se anima a decir que hay que compartir el tiempo libre con el otro. Y en esa clave más humana es donde yo creo que tenemos que empezar a indagar para pensar una agenda de futuro, porque lo que está en juego no es solamente el modelo de acumulación económica, lo que está en juego es el modelo de sociedad. Sí. Buenísimo, Leandro. Bueno, hay muchísimos comentarios que van llegando. No sé, Jorge, ¿te parece retomar? Hay muchísimas líneas que se abrieron a partir de los comentarios. Si querés te libero el micrófono. Ahí estás. Sí, la verdad que me gustaría en todo caso que conversaran entre ellos, porque ya que están aquí y cada uno ha escuchado al otro, es decir, Leandro acaba de hacer unas caracterizaciones de la época que en algún punto son equivalentes o podrían compartirse en algunos aspectos con lo que ha hecho García Molina, pero no en todos los casos fueron coincidentes.
Y luego ha sido llamativo un tema que rápidamente se impone escuchando a los dos. ¿Cuál es el ámbito en donde se van a hacer todas esas experiencias sobre el qué hacer o el cómo hacer? ¿Son los partidos políticos, la militancia social, el espacio comunitario? ¿En dónde es que se va a dar la escucha, la experiencia del tiempo libre, la relación distinta? Bueno, lo de la primera vez, eso es un poco más complejo porque cuando uno hace algo por primera vez, normalmente no lo decide uno mismo. Pero bueno, sí, no es decir, me voy a saltar de trampolín por primera vez. Una primera vez es una cosa muy importante en la vida de uno. Pero bueno, han sido magníficas las dos intervenciones, pero creo que sería muy interesante ver. Estoy seguro que García Molina, por su experiencia como vicepresidente en justamente la comunidad de Castilla-La Mancha, tendrá algunas cosas que comentar sobre lo que ha dicho Leandro, y aprovechemos que están los dos aquí para que conversen entre ellos y después ver las preguntas, ¿no? La verdad es que creo que se están tocando los temas que de alguna manera todos tenemos, como decía antes, en la cabeza y en el cuerpo, y que todavía tienen más forma de pregunta que de respuesta, ¿no? Escuchando a Leandro me venían a la cabeza tantos debates y tantas conversaciones y tantas situaciones que podríamos estar aquí horas y días, ¿no?, comentándola, y que desde luego, como estoy intentando plantear, no tienen, iba a decir una solución fácil, a lo mejor ni siquiera tienen una solución, ¿no? Pero me he quedado con dos cosas que sí que me gustaría lanzar para seguir la conversación. La primera es la cuestión del odio. Yo en eso, en otras cosas quizá no, pero en eso a veces me gusta ser espinosista en el siguiente sentido, ¿no? Al final aquí hay dos afectos, o hay dos afecciones siempre a la hora de estar en el mundo, de estar con los otros, o dos pasiones, mejor dicho, ¿no? Las tristes y las alegres. Y las alegres hay que trabajarlas un montón. La alegría hay que trabajársela un montón. La alegría, digamos, al menos en un término espinosista, para que esas pasiones alegres se impongan a las pasiones tristes hay que trabajar muchísimo. Sin en cambio, las pasiones tristes, como por ejemplo es el odio, es una pasión muy inmediata. Y generar odio, generar, digamos, situaciones de competencia, de estrés, situaciones en las que para que yo pueda tener algo de lo mío, tú tienes que dejar de tener algo de lo tuyo, creo que genera, digamos, ese caldo de cultivo y de estrés, de competitividad, de mercantilización, de algunas de las cuestiones que estaba planteando aquí el compañero, que son las que hacen, no tanto que nos politicemos necesariamente de una manera o de otra, sino que estemos en el mundo de una manera o de otra. Quiero decir con esto, el odio es una pasión muy fuerte, porque además es una pasión muy fácil. Y por lo tanto es verdad que generar odio es relativamente más fácil que generar alegría. Podríamos llamarle cosas nuevas, podríamos llamarle ilusión, incluso como aquí en Podemos en su momento, ¿no? Cuando fue la última vez que votaste con ilusión y una ola de ilusión. Kant le llamaba una ola de entusiasmo rayano, o sea, una ola de expectativas rayanas en el entusiasmo. Generar eso socialmente es muy complicado, es bastante más sencillo generar lo otro, y creo que eso siempre acaba favoreciendo a proyectos que eminentemente no son transformadores y no son digamos, de cambio y de progreso, por utilizar palabras un poco connotadas, sino que acaba desatando las pasiones más atávicas y más reaccionarias. Y en buena medida, eso forma parte del mundo en el que estamos, y luchar contra eso no es fácil. Nadie dijo que lo fuera, pero creo que no nos queda otra, ¿no? Y la segunda, y en la que estoy completamente de acuerdo, porque además es a lo que más vueltas le doy, mi experiencia de gobierno fue la que la ratificó, es que creo que históricamente en la izquierda efectivamente no hemos tenido ni una teoría del Estado, casi, si me apura, ni siquiera una teoría del gobierno ni una teoría del poder. Hay un debate famosísimo ya en los años 70 entre Norberto Bobbio y Luis Althusser, cuando Norberto Bobbio le dice, no, muy bien, ustedes en la izquierda, el marxismo, Lenin, han construido una teoría
fantástica para tomar el poder. Lo que no tienen es una teoría de qué hacer con él y cómo manejarlo. Y Bobbio le pega, digamos, a Luis Althusser hasta el punto que Althusser en una famosa conferencia en Italia le tiene que reconocer que sí, ¿no? Y que el marxismo no es al final la teoría última y que tiene fallos y que efectivamente no hay una teoría, por ejemplo, del Estado. Creo que cuando pasamos del comunismo, del marxismo, incluso a teorías más de carácter popular o populistas, no deja de pasar algo parecido. El populismo nos ha enseñado cómo construir una identidad política popular que nos puede llevar incluso a ganar unas elecciones. De hecho, o a estar en puestos de mando. Lo que quizá no ha habido luego es, y una vez que estamos en esos puestos de mando, ¿qué hacer, digamos, como gobierno para seguir alimentando esa radicalización de la democracia, ese populismo? Porque claro, entramos en paradojas que vuelvo a decir es que serían muy largas de conversar. Cuando Leandro dice hay que aumentar el poder de consumo del pueblo, eso siempre se acabará volviendo en contra de cualquier movimiento populista, pero no hacerlo tan bien. Y ahí entran las paradojas de cómo nos manejamos desde los gobiernos o desde las instituciones a las que llegamos de alguna manera empujados por una corriente, pero que al entrar ahí te das cuenta que no puedes utilizar ni el mismo discurso ni la misma táctica porque el tablero de juego ha cambiado. Y creo que eso es un déficit, efectivamente, lo que pudiéramos llamar la izquierda clásica, también en los movimientos populistas, como ha sido Podemos en España, teníamos relativamente claro cómo llegar, lo que quizá no tuvimos nunca claro era cómo mantenernos. Muchas gracias, José. Bueno, no sé si quien quiere retomar y seguir la conversación. Tenemos varias preguntas también que fueron llegando. A ver, ahí te habilito el micrófono, Jorge. Ahí estamos. García Molina evocó la palabra entusiasmo que surge del texto de Kant sobre la Revolución Francesa, ¿no? Entonces esa sería una pregunta para los dos. ¿En qué condiciones sería posible ahora generar lo que Kant llamaba el entusiasmo, el único afecto para él que no era patológico? Y para conectarlo con la intervención de ambos, ¿por dónde comenzarían las transformaciones del Estado? Porque yo tengo una estructura, vamos a decir, me vinculo mejor teóricamente a ese problema distinguiendo comunidad, sociedad y Estado. Son tres términos a los que considero implicados, que mantienen entre sí una correspondencia estructural, pero no los veo anudados. No siempre se da el anudamiento entre los tres. En general, considero que hay pueblo cuando se anuda la sociedad, la comunidad y el Estado, ¿no? Entonces, también me gustaría, aprovechando la interlocución de ambos, introducir esta cuestión que es con la que normalmente yo ahora trato de pensar los procesos de transformación. Pero bueno, insisto en mi pregunta, ¿a partir de qué lugar Santoro dijo, ¿no?, que había que ir hacia otro tipo de Estado? Bueno, a partir, ¿por dónde? ¿Por dónde se comienza? ¿Estoy ahí yo? Sí, Leandro, ya he hablado. Mira, te voy a decir una cosa que es contraria o que puede parecer contraria a la línea argumental que veníamos llevando. Lo primero que tenemos que pensar es cómo se financia el Estado. Acá sí tenemos que ser bien materialistas. Ahí más que materialista, pragmáticos. Sí, pero uno podría decir, bueno, a ver, pensemos cómo se empodera la democracia, cómo generar canales de participación, cómo renovar la agenda no sé, las agendas del Estado o de los Estados de acuerdo a cada una de sus circunstancias, o cómo formar una burocracia estatal que sea de élite para no depender de los cuadros técnicos promovidos por las fundaciones privadas, todas cosas que son reales. Pero, por ejemplo, en nuestro país el principal problema que tenemos a la hora de pensar al Estado es cómo conseguimos dólares. Porque hoy si vamos a tener acá
una tensión con la derecha, se va a resumir de una manera muy sencilla: la tensión por el tipo de cambio. Punto. Ahora sí has introducido un rasgo diferencial absoluto entre un país bimonetarista como Argentina y España. No sé si García Molina está al tanto de los problemas que el bimonetarismo y las operaciones con el dólar implican políticamente en Argentina. Las implicancias políticas de las operaciones con el dólar en Argentina. Sí, dice que sí. ¿Estás al tanto, José? Bueno, porque, a ver, a mí muchas veces me preguntan por la gobernabilidad, ¿no? Creyendo que cuando hablamos de gobernabilidad hablamos de la estabilidad de la coalición política que tenemos. Entonces todos te dicen, bueno, ¿cómo es la relación entre Alberto y Cristina? Como si ahí descansara la gobernabilidad. La gobernabilidad no descansa ahí. La gobernabilidad descansa en la ausencia o en la existencia de dólares en las reservas del Banco Central. Esa es la explicación. Vos tenés muchos dólares en el Banco Central, entonces tenés mucha capacidad para hacer política, tenés capacidad para renovar tu contrato electoral, tenés capacidad inclusive hasta tener liderazgo político, la gente te ve rubio, de ojos celeste. Si eso está garantizado. Si eso no está garantizado, por más que vos tengas la ocupación de la calle, del territorio, digamos, todo entra en crisis. Entonces, en el caso de nuestro país, que es un país, además de existir una bimonetarización o una economía bimonetaria, hay un problema adicional, que es que nosotros producimos en pesos, pero ahorramos en dólares. Y el excedente económico siempre se dolariza, siempre se dolariza, ¿no? Entonces, cuando la balanza comercial o la balanza de pagos es deficitaria, que es casi siempre, hay una crisis económica. En los 160 años que tuvo el país de historia, tuvimos una crisis cada 10 años, 16 crisis. Ahora, en los últimos 45 años, tuvimos una crisis cada 6 años. Entendiendo crisis como un salto brusco de la devaluación, lo que impacta acá en un pico inflacionario, con picos inflacionarios, en lo que llamamos corralito, ¿no? Que es una confiscación de hecho de los depósitos en dólares, en una crisis de deuda externa, con dificultades para poder garantizar el financiamiento del sector exportador e importador de la economía argentina. Entonces, ojo, porque acá hay como siempre dos líneas, ¿no? O sea, la línea más política, digamos, que obviamente trabaja sobre la tesis de que hay que dar la batalla por la subjetividad, que es muy importante la generación de contenidos políticos, lo simbólico, lo cultural, y después hay otra línea que es muy concreta, es decir, bueno, muchachos, para cualquier proyecto de país necesitamos resolver cómo lo financiamos. Creo que nadie está pensando en serio en eso. Es el primer punto de la gobernabilidad, por lo menos en nuestra región. Claro, el problema, y voy a ser un poco duro con esto, el problema es que con eso hay poco que hacer, Leandro, sinceramente. Quiero decir, el problema de los gobiernos nacionales, incluso de los estados nacionales, es que en ese ámbito su capacidad de actuación real en el mundo de hoy es bastante limitada, incluso diría. Y más cuando quien está en el gobierno son proyectos de corte popular. Si lo que al final, haciendo un poco un chiste malo incluso, si lo que realmente necesitas son dólares, mejor que gobiernen los otros, porque se los van a dar más fácil que lo que nos lo pueden dar a nosotros, ¿no? En ese sentido, yo creo que tienes toda la razón. O sea, no le quito para nada razón, pero creo que ahí la intervención política. Tú has dicho incluso que había dos patas y yo estoy de acuerdo. Esa es una. Si tú no generas condiciones materiales de existencia para la gente de tu territorio, a la que se supone que gobiernas y demás, pues lo tienes complicado. Pero es verdad que creo que la otra batalla también es importante y se vincula con lo que Jorge nos preguntaba sobre el entusiasmo, etcétera, etcétera, ¿no? Es complicado. O sea, es complicadísimo, porque voy a decir, en una época como la nuestra, donde ya hemos hecho el repaso a todo lo que ordena, gobierna y se ha convertido en religión, el individualismo, el mercantilismo, todo eso efectivamente también afecta
afecta directamente a lo político, pero yo sí considero, y en esto suena un poco algo que Íñigo Rejón decía muchas veces y que en otras cosas quizá no tanto, pero en esto sí estaba de acuerdo. Creo que un gobierno al final tiene la obligación de dar pequeños pasos que se conviertan en puntos de no retorno, ¿no? Que generan una cierta irreversibilidad. Es decir, que pequeñas conquistas que, aunque cambien los gobiernos, no puedan volver hacia atrás, ¿no? Cuando en España se aprueba la ley del matrimonio homosexual o allí la ley del matrimonio igualitario, va a ser muy difícil, a no ser que se genere un contexto, digamos, tremendamente reaccionario, que aunque vuelvan a gobernar las derechas, eso se tire para atrás. De hecho, gobernó la derecha en España con Rajoy y no se tocó. Ya hay cosas como que no se tocan. Entonces creo que hay pequeñas... María Zambrano, una filósofa española de la época de la República, a la que me gusta leer, porque además tiene un tinte poético que hace la lectura a veces preciosa, decía, hay acciones minúsculas destinadas a un gran porvenir. Creo que en política también tenemos que pensar que efectivamente contra el monstruo, digamos, globalizado es muy difícil, por no decir directamente imposible, pelear en condiciones de igualdad desde un Estado-nación o desde un gobierno nacional. Tendríamos que ir a una especie de alianza de grandes espacios para poder tener capacidad de influencia. Pero en esas acciones minúsculas, reservadas a un gran porvenir, pensar acciones que generen puntos de no retorno, puntos de irreversibilidad, que serán pequeñas conquistas. ¿Eso nos asegura que vamos a gobernar más siempre, que nos vamos a mantener? No. Pero bueno, al menos aquello para lo que llegamos a la política se hace. Y yo creo que hay algunos ejemplos. Y creo que eso solo se puede hacer desde el Estado democrático de derecho, desde un gobierno que tiene capacidad ejecutiva y generando jurisprudencia. Es decir, generando leyes que hagan muy difícil ya no voy a decir la modificación de la ley, sino la revocación de la ley. Y creo que finalmente esos son elementos que sí nos pueden servir para generar mejores condiciones materiales, ciertos elementos de entusiasmo, aunque el entusiasmo como viene se va. En la Revolución Francesa pasó algo parecido. Es decir, no tenemos fórmula, no tenemos libro de instrucciones, pero sí tenemos algunos elementos que si los podemos hacer funcionar desde los lugares que ese pequeño o gran poder que significa estar en un gobierno nos da, pues pueden generar algunos elementos de entusiasmo y pueden generar algunos elementos de continuidad para con nuestro pueblo, para con nuestra gente y sobre todo, vuelvo a decir, generar puntos en la medida posible, generar puntos de irreversibilidad de algunas conquistas que siempre van a estar luego en disputa, pero yo creo que hay algunas, al menos en España, quizá también porque hay una institucionalidad más o menos que tiene mucho peso, cuesta luego echarlas para atrás, aunque haya un gobierno de signo distinto, ¿no? Una cosa, Pablo, ¿puedo hablar? No, simplemente quería evocar que el bimonetarismo en Argentina no estuvo desde siempre. Como soy de otra generación, yo cuando era joven compré un pequeño departamentito en el que ahora vivo en Buenos Aires con un premio de poesía y lo pagué en pesos. Es decir, hubo que matar a mucha gente, se tuvieron que realizar muchos golpes militares para finalmente que la Argentina piense desde el dólar y con el dólar. Pero no fue siempre así, ¿eh? Yo viví en un mundo en donde el dólar no era la norma de circulación y se vendían los pisos en pesos y se compraba en pesos y se alquilaba en pesos y se viajaba en pesos. El dólar era algo para irse al exterior, pero bueno, eso pasó hace muchos años atrás y fue parte, digamos, del proceso de destrucción y de desmantelación del país, desmantelamiento. Ahora, hay algo que me gustaría ya sacar para concluir, para que vuelvan a hablar los dos compañeros invitados hoy. Si uno sabe todas estas cosas de esta época y las caracterizaciones son tan radicales y las descripciones son tan minuciosas,
Y si sabemos que no estamos como en los 70, en donde imaginábamos que iba a haber un proceso histórico que se iba a cumplir, que era el proceso revolucionario, y sabíamos que la historia tenía que ir necesariamente hacia el socialismo, ahora que no tenemos ninguna de esas certezas, ahora que sabemos que no hay nada garantizado acerca de dónde o para dónde la historia puede ir, es decir, en los 70 la militancia, por sacrificial que fuera, al menos tenía la firme certeza de que la historia tenía una orientación y una dirección que se iban a cumplir. Ahora mismo se deduce de todo lo que han dicho ustedes que esa historia no está en absoluto asegurada. Entonces, ¿qué es lo que se juega en cada uno para continuar? ¿Qué es lo que le hace a cada uno insistir? ¿Por qué se está en donde se está? En definitiva, ¿por qué uno es de izquierda? Escuchando a Jorge, me venían varias cosas a la cabeza. Es verdad que aquellas certezas a la izquierda tampoco le funcionaron demasiado bien, no nos vamos a engañar. Es decir, tener una certeza te deja muy tranquilo, pero te puede llevar a lugares terribles, ¿no? Ese momento de institucionalización, por ejemplo, no recuerdo qué pensador decía algo así como armar, ¿no? La revolución lo hizo Lenin, pensar cómo mantenernos de alguna manera en esa revolución permanente lo hizo Trotsky y la institucionalización la hizo Stalin, ¿no? Y realmente esas certezas no nos sirvieron de mucho, ¿no? En segundo lugar, ese no tener certezas no es incompatible con lo que yo intentaba explicar con una cierta fidelidad, ¿no? A ciertas causas que efectivamente no sabemos si están perdidas de antemano, no sabemos si van a funcionar, pero a mí me gusta decir, porque siempre lo resumo de esta manera, pues miren, es verdad, a lo mejor no hay nada que hacer, pero hay que hacer algo. Pero hay que hacer algo porque algo en el sentido de algo más que la nada, ¿no? O algo más que ese escepticismo del que hablaba Leandro y que algunos llamamos también algo más que ese nihilismo, sea pasivo o sea activo, ¿no? No hay nada que hacer significa que efectivamente el gigante contra el que luchamos es muy gigante, pero que hay que hacer algo significa que yo, sinceramente, no me puedo quedar demasiado en casa, ¿no? Entonces apuesto por algunas causas sin ninguna certeza, pero apuesto por ellas y las intento mantener como también modo de mantenerme a veces a mí mismo en el mundo, ¿no? Me recordaba tu pregunta a un famoso anuncio que hubo que hace algunos años para los que les gusta el fútbol y lo sigan también en España, que un niño le preguntaba a su padre, papá, ¿por qué somos del Atleti? El Atlético de Madrid, ¿no? Y el padre se quedaba así como diciendo, eso es imposible de responder, ¿no? ¿Por qué somos de izquierdas? Creo que también es una pregunta imposible de responder. Habrá quien lo sea porque le gustan las causas perdidas y las derrotas, y habrá quien lo sea porque entiende que este es el mundo por el que quiere trabajar. Creo que habrá muchas formas, algunas más conscientes y muchas inconscientes, de sumarse a una causa y serle fiel. Y lo último que quería plantear y que viene con el por qué hacía antes la reflexión de que el odio es una fuerza muy poderosa, y creo que todos sabemos que en política es más fácil pensar contra alguien que pensar a favor de algo. Es muy sencillo en política enredarse digamos, en luchas especulares con los otros y con los propios, ojo, que las internas también son terribles, ¿no? Pero ¿cómo decirlo? Y creo que conecta con algo que también Leandro estaba intentando decir con otras palabras. A lo mejor suena, no quiero que suene demasiado, yo le llamo hippie flores, demasiado feliz, pero cuando planteaba que al final al odio solo se le vence con la alegría, pero la alegría es un trabajón, pues a lo mejor estos puntos de irreversibilidad, estas cuestiones que ya no tienen retorno, estas pequeñas o no tan pequeñas cosas que pueden hacer un gobierno, yo sinceramente creo que hay que pensarlas desde la alegría. Y es verdad que por algún extraño motivo quizá el discurso de la izquierda ha sido, por norma general, poco alegre, bastante poco alegre. Ha sido muy de resistencia y poco de insistencia. Ha sido muy de estar parapetados en ciertas certezas y poco de inventar. Entonces, bueno, reivindicar un poco la alegría en las cosas que hacemos, sabiendo que quizá el odio es más fuerte, pero si algún día la alegría gana, primero que es bastante más interesante
Y segundo, que yo creo que al final, si se consigue, genera más adhesión, pero sobre todo genera una adhesión distinta, quizá más sólida, ¿no? Quizá más leal. Por eso quizá cuesta más conseguirla. Una vez le preguntaron a uno por qué era peronista. Les digo a la gente, yo no soy peronista, pero me siento hermanado por esa cultura. Y, obvio, ¿no? Y el tipo respondió, porque no puedo ser feliz solo. Es fuerte eso. Yo creo que en el sentido comunitario de nuestra existencia se explican muchas de nuestras decisiones. Para nosotros es muy importante compartir. El verbo que nos identifica es el verbo compartir. Más que competir, que es el verbo que identifica a la derecha. En segundo lugar, creo que la derecha es el partido, es el espacio del hiperrealismo, de los que dicen que hay que aceptar la realidad tal cual es. Y la izquierda es el espacio de las utopías y de los sueños, que se anima a pensar las cosas de otra manera. En tercer lugar, creo que todos entendimos que el poder es de derecha y la izquierda es el espacio del contrapoder. Incluso en la bandera que hoy utiliza la derecha como elemento de distinción identitario, que es la libertad, se encuentra un debate acerca de por qué elegimos este bando y no el otro, o este equipo y no aquel. Es que para nosotros la idea de la libertad es una idea colectiva, no es una idea individual. Para la derecha, la libertad solamente es la ausencia de restricciones, ¿no? Para nosotros es más que eso. Hay una dimensión que se toca con la igualdad como concepto. Incluso para poder materializar la promesa de la derecha, desde nuestra perspectiva, se necesita la existencia de valores internos, que ellos niegan. Y por último, yo creo que también hay una aproximación ética y estética que nos hace ser parte de un mismo colectivo. Yo cuando veo una bandera, yo siempre estoy del lado de los rojos, siempre estoy del lado de los rojos. A veces de los rojos y de los negros, pero me parece que esa identificación es una identificación que es hasta antes de ser racional es intuitiva. O sea, yo estaba del lado de la República en la Guerra Civil Española antes de comprender de qué se trataba la Guerra Civil Española, ¿no es cierto? Me daba la sensación de que si yo hubiese nacido en esa época estaba de ese lado y no del otro. Por eso también soy del Barça y no soy del Real Madrid. Pero bueno, hay algo de la intuición de que cuando uno identifica a una persona que es de izquierda y se le parece, al poco tiempo lo siente un amigo. A mí de las tres banderas de la Revolución Francesa, la que más me gustó siempre fue la fraternidad. De hecho, nosotros solemos decir que la amistad es la etapa superior de la solidaridad. Entonces, hay un concepto de la solidaridad y de la amistad que desde los valores de la derecha a mí me parece difícil de poder experimentar. Una de las características que tienen los espacios de derecha es que por superindividualismo se tratan de poner de acuerdo y se terminan peleando por pelotudeces. Y ahí aflora el narcisismo y el excesivo narcisismo que termina siendo un elemento disruptivo de esas construcciones que inhabilita la posibilidad de que en general por vías democráticas se construyan coaliciones estables de poder, por lo menos en las sociedades como las nuestras, que yo digo, no sé qué pasará en Alemania, pero en las nuestras pasa eso. Entonces, me da que es un poco de todo eso, y me da que, a diferencia de otros proyectos políticos, a nosotros nos pasa que lo que parece imposible, en esa lógica contraria a la del hiperrealismo, le da sentido a nuestra vida.
la causa de un hombre o una mujer de izquierda suele ser trascendente. No se justifica solamente en su experiencia vital. Vos cuando hablas con una persona de derecha, en general va muy al aquí y al ahora, ¿no? Yo no quiero un futuro para mis hijos, quiero que me toque a mí, ¿no? Acá se dice mucho eso, ¿no? Basta de con la posteridad, quiero que me toque a mí. Bueno, para nosotros, las cosas que tienen sentido no son las que nos vamos a hacer. Para nosotros la vida tiene sentido si encontramos una bandera que nos lleve a la trascendencia, que vaya a la posteridad, a lo que nos trascienda biológicamente. Es es un registro de la lectura política que a la derecha le cuesta infinidad entender. Y sin embargo, para nosotros es muy icónico, ¿no? O sea, hay algo de eso que creo que también explica el por qué estamos todos esta noche. Me gustaría hacer una pequeña, antes de que hable José, aprovechando lo que dijo Leandro, ¿tengo el micrófono? Vale. Vamos a decir para plantearlo como problema. Los valores de la izquierda son éticamente superiores a los valores de la derecha, porque los valores de la izquierda comprenden la igualdad, la justicia, la fraternidad, y no somos relativistas. Pensamos que la izquierda es éticamente más importante, incluso, para decirlo en términos más rotundos, es superior la ética de izquierda a la ética de derechas. Pero de allí no se deduce que una persona de izquierda sea mejor persona que una de derecha. Es decir, no hay un deslizamiento entre esta idea ética de la izquierda a lo que en cada caso y en cada uno se puede jugar. Puede haber una persona de izquierda y realmente conducirse en la vida de una manera bastante nefasta. Y a la vez, personas de derecha, en circunstancias límites, pueden responder de un modo noble. Entonces, esto, porque se solapa a veces, cuando se habla de derecha e izquierda, parece como si el colectivo de derecha y los miembros de la derecha y el colectivo de la izquierda y los miembros de la izquierda formaran parte de un mismo universo. No, yo acepto que los valores de izquierda, y por eso evidentemente me reconozco en ellos, son esencialmente más interesantes para lo que es la experiencia de lo humano. Pero eso no implica que una persona de izquierda sea, si no, no se entendería además, no se entenderían muchos de los derroteros de la izquierda, muchas de las cosas graves que sucedieron y muchas de las cosas que incluso siguen sucediendo. Entonces, me interesaba ver cómo juzgaban ustedes este hiato entre una superioridad en los valores colectivos que al menos no se traduce de inmediato en una superioridad ética en el uno por uno. Pues yo voy a girar un poco la cuestión. O sea, parto del mismo lugar que Jorge. Es verdad, yo considero también, y creo que es casi innegable, históricamente innegable, que los valores de la izquierda son moralmente, éticamente superiores a los de la derecha, incluso en términos de razón. Y creo que en la política también, en buena medida o en una parte, en una forma de entender y de practicar la política, también es una batalla de valores. Lo tengo claro. Lo que ya no tengo tan claro es que los valores al final hagan ganar elecciones o hagan tener mejores gobiernos. Es decir, que no hay una traducción, igual que no la hay en la persona, como lo plantea Jorge, no hay una traducción directa en tener razón en los valores, en defender los valores con los que casi nadie diría, no hombre, ¿cómo voy a querer yo? Pero luego cuando llega la hora de votar en unas elecciones, eso no se traduce, digamos, en mayorías electorales que en un contexto liberal democrático como los que vivimos son los que te dan el acceso a gobernar o no. Y eso creo que es lo que hay que pensar, y yo sabes que contigo lo he hablado muchas veces, ¿no? Me da la sensación de que muchas veces en la izquierda estamos dando clases de ética y de moral en lugar de estar haciendo política. La política es otra cosa. La política incorpora los valores e incorpora los discursos éticos en buena medida también
como un arma política para juntar a unos y separarme de los otros, para generar el antagonismo famoso que necesitamos. Pero con esos valores no se llega luego o no alcanza para hacer política cuando, al menos, cuando traspasamos la barrera de la construcción identitaria de un nosotros primero, que gracias al entusiasmo, la ilusión, el es verdad, mira qué malos son los otros y qué buenos somos nosotros, perfecto, ahora ya hemos ganado las elecciones, hay que gobernar, ¿qué hacemos con nuestros valores? O seguimos dando lecciones de moral y de ética, ¿no? Entonces, creo que es un problema central para la izquierda, esa cuestión de qué papel juegan los valores en la construcción de un sujeto identitario, de un sujeto político, que creo que lo juega, pero que lo voy a decir con una palabra que leía el otro día, ¿no? Que le leí a alguien. Qué colmillo también hay que tener, y eso tiene que ver quizá con la teoría del poder que decía Leandro, cuando uno gobierna, ¿no? Decía Maquiavelo, y con esto termino, que hay que ser zorro y león, y que si el gobernante tiene que elegir entre ser amado y ser temido, nunca odiado, pero entre ser amado y ser temido, a lo mejor es mejor que sea temido que sea demasiado amado, porque entonces está demasiado amado. Entonces, creo que hay lecciones políticas, de conducción política, de gobernabilidad, que a veces la izquierda ha desechado demasiado rápidamente, pensando que quizá con la defensa de valores universales, racionales y preciosos, por cierto, basta. Y sinceramente creo que para hacer política no basta. E incluso para conducirse uno en el uno a uno, como tú planteabas, o en el cada bien, a veces tampoco, ¿no? Son importantes, son condición necesaria, pero no son condición suficiente. A ver, el querido Leandro. Coincido, ¿no? Coincido. Mirá, yo creo que nosotros hemos dado vueltas siempre sobre ideas parecidas, ¿no? La dificultad por ahí consiste en el cómo más que en el qué, como decías vos, Jorge, ¿no? El tema no es el qué hacer de Lenin, sino el cómo. Yo creo que hay una construcción que requiere vincular lo político de lo gubernamental. Me parece que se necesita una gestión de gobierno. Mira, hay un concepto que nosotros usamos mucho acá, que es el de la ética militante. Entendido a la ética militante como vocación de servicio y vocación de poder en simultáneo. A veces pasa que hay mucha gente que es muy de izquierda, pero dice yo, lo mío es acción social, yo no quiero ser parte del gobierno porque eso es embarrarte, el poder no, ¿no? Y después tenés los profesionales de la construcción del poder, que son los operadores políticos, que tienen poco de vocación de servicio. Son operadores porque son los más cínicos de todos, entonces consiguen cosas que los demás no consiguen porque desarrollaron la destreza de saber mentir y controlar sus emociones para poder llevar adelante objetivos muy pragmáticos. La ética militante necesita combinar las dos cosas. Nosotros necesitamos combinar la construcción del poder y la vocación de servicio, o sea, el poder y la política al mismo tiempo. Porque si no, quedamos en los extremos, ¿no? En la persona que trabaja solamente sobre las consecuencias del tema, pero no se ocupa de las causas, y en la persona que se ocupa solamente de las causas, pero sin importarle del todo el ser humano, o sea, gobierna a través de una planilla de Excel. Y la ética militante es la construcción de un hombre nuevo, de una mujer nueva, en el sentido de un proyecto de trascendencia que requiere, además de la lucha política, la gestión de gobierno en función de objetivos que van más allá de lo que la administración del Estado impone. Entonces, para mí hay algo de necesidad, hay una necesidad muy fuerte, que es la de tratar de hacer un trabajo similar al que hizo la derecha, pero en sentido inverso. La derecha logró, por ejemplo, analizar nuestras prácticas políticas y sociales para poder configurarlas ideológicamente, aprendiendo de nosotros y disputando con nosotros en ese terreno. O sea, hoy la derecha
yo creo que en un centro de estudiantes te puede generar, en una elección de un centro de estudiantes, cuando vuelva a la normalidad, te puede hacer una gran elección, tal vez hasta incluso te la puede ganar la elección. Dependerá de la estrategia que lleven adelante. Situación que era absolutamente impensada hace años atrás. Creo que la derecha adquirió también parte de nuestro lenguaje. A veces lo adquiere para hacer lo que se denomina ahora inversión retórica, ¿no? Para pasearlo de significado y usarlo en sentido inverso. Pero hay un estudio profesional de las prácticas y de las formas de intervención sobre la realidad que ellos han hecho sobre nosotros, no sé si a través de la lectura crítica de Gramsci, de Marx o de Husserl o de qué mierda, pero lo han hecho, que les resultó muy útil. Y yo creo que nosotros deberíamos hacer lo mismo, pero en sentido contrario. Por ejemplo, es un error que la eficacia o la eficiencia sean banderas de la derecha. Si los estados gobernados por nosotros son estados más justos, pero más ineficientes, ya somos siempre campeones morales. Y acá se trata no solamente de tener buenas intenciones, sino de transformar efectivamente la realidad, en el sentido que nosotros queremos. Y para eso se necesita un funcionario que no trabaje 6 horas por día o 7 horas por día, sino que se tome la tarea militante de ser funcionario, o sea, militante en el sentido más integral, que vaya más allá de lo que la burocracia del Estado espera. Y para eso se necesita entonces que haya un sistema de premios y castigos que promueva básicamente una ética del funcionamiento y de la operación política distinta, de la intervención sobre la realidad distinta, que excede lo formal, que excede lo procedimental y que pone en sintonía el proyecto de gobierno con el proyecto político. Hay que pensar un nuevo sujeto militante que se anime a ser bueno en las dos dimensiones, en la construcción y en la ejecución del poder y en el desarrollo de la acción política más militante. No necesariamente poder y política son lo mismo. A veces nosotros lo usamos como sinónimos, pero si te pones a pensar, tienen lógicas internas distintas, y los que son buenos para construir poder suelen ser malos para hacer política, y los que son buenos para hacer política suelen ser malos para construir poder. Hay algo, digamos, en la construcción simbiótica de ambos conceptos que debería estimular algunas reflexiones desde el punto de vista de la izquierda, porque es la única forma, entiendo yo, de construir un nuevo paradigma que nos ponga definitivamente otra vez, o sea, no sé si en la construcción de una nueva, de un nuevo relato histórico, como el socialismo, como la emancipación, el post, no sé, o el postneoliberalismo, pero que al menos nos ponga en términos competitivos, digamos, más allá de, porque la superioridad, más allá de lo que nuestra tranquilidad nos permite, porque esto somos éticamente superiores, también nos deja cierta tranquilidad, pero uno podría decir, yo creo que somos éticamente superiores, pero también podríamos decir que nuestra eficacia, nuestra eficiencia es relativa, porque, digamos, desde el fair play permanente, bueno, no hemos logrado, me parece a mí, entender cómo gestionar el capitalismo. Y además de tratar de transformar, ahí está, creo que con esto cierro la idea. Además de tratar y de friccionar la realidad para transformar el capitalismo, también lo tenemos que gestionar. Porque si no gestionamos el capitalismo mientras lo transformamos, no hacemos ni una cosa ni la otra. Entonces terminamos siendo éticamente mejores, pero políticamente inferiores. Y esto lo digo en términos globales, digamos, no más allá de que esto se puede prestar a cualquier tipo de recorte y de malinterpretación, creo que se entiende la idea tratando de aportar algo hacia dónde debería ir un proyecto emancipador para adelante. Jorge. Bueno, eso, Jorge. No, bueno, no, ya yo creo que se han dicho ya muchas cosas muy interesantes. No sé si ustedes, Fabián y Pablo, en condición de organizadores, piensan que hay lugar todavía para preguntas del público o las dejamos para la próxima vez. Bueno, Porque también son las 9. para el amigo García Molina es bastante tarde, ¿no? Es decir, Sí. yo estoy más acostumbrado a esto, pero él está en este momento a prácticamente las 2 de la mañana aquí. Sí, quizás Pablo, si te parece, podríamos entonces dejar para
la próxima retomar algunas de las preguntas. Fueron muchísimas y muy interesantes, así que quizás podemos retomar algunas, sistematizarlas y en la próxima continuar ese debate, Jorge, sobre todo por la hora, es verdad. Sí, ¿Mm? totalmente. Ahí aparecían, digamos, como para mencionarlas, pero aparece una pregunta por la democracia y, y bueno, tenemos el domingo elecciones en Bolivia, así que seguramente eso es algo que podemos llegar a retomar en el próximo encuentro. Y bueno, también de alguna manera como aparecía también la cuestión de la felicidad, digamos, también estamos en la víspera del 17 de octubre, así que también aparecían algunas menciones al respecto. Pero si les parece podemos ir cerrando este encuentro y agradecerles muchísimo por la participación. Les quería Sí, sí, contarles eso que estamos participando alrededor de 1000 personas en este momento, entre la transmisión y el evento de Webex, y bueno, por supuesto, esto queda registrado y se compartirá. Pablo, Quiero ya que darles la... mencionabas, Perdón, Fabiana, por favor. no, que ya que Pablo mencionaba la palabra felicidad, una de las cuestiones que justamente recordaba mientras hablaban aquí los compañeros, es que en los años 90, una referente de la izquierda comunista en la Argentina, Claudia Corol, escribió un artículo donde ella decía, para que se haga la revolución es necesario que haya deseo. Y que precisamente en el encuentro pasado Jorge trabajó sobre la tríada memoria, duelo y deseo, y que quizás sería muy interesante retomar para la próxima una de las preguntas que estaban formuladas aquí respecto de que la derecha es una fuerza instituyente porque están construyendo un nuevo orden social, tal como anunciaron en los 90, pero que habría que ver si es posible ser una fuerza instituyente cuando no está atravesado por el deseo, como bien mencionaban aquí los compañeros en relación a qué era necesario para una construcción, digamos, un nuevo orden, y si eso es posible, habría que verlo. Eh, Jorge, siempre hablas de la división Argentina-España, ¿no? Siempre lo mencionas y en estos encuentros ha estado muy presente esa división. Bueno, yo celebro que esto ha sido precisamente la consecuencia de un encuentro entre Argentina y España, un encuentro, digamos, producido también por la articulación, como decíamos al comienzo, que vos impulsaste y que para nosotros ha sido un honor escucharlos, los comentarios, después se los vamos a hacer llegar porque fueron realmente de mucha gratitud y sobre todo la gente agradeció la posibilidad de cómo estos planteos salieron muchísimas nuevas preguntas, así que estamos muy agradecidos. Bueno, yo quiero agradecer una vez más a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en esta experiencia. Para mí es valiosísimo, me siento, como lo dije el primer día, de algún modo alojado en la Argentina. A Pablo y Fabián una vez más la generosidad de cómo ordenan todo esto. Y luego sí, efectivamente, la división mía entre España y Argentina es una división que siempre puse a trabajar para que sucedan este tipo de encuentros, es decir, para que esto que ocurrió hoy tenga lugar, que no es simplemente agarrar una agenda y tomar a una persona aquí, a una persona allá, sino que es el resultado de un trabajo de elaboración, de un encuentro en donde hubo muchas palabras en juego, tanto con Leandro como con José, y me han hecho muy felices de que los dos hoy estuvieran hablando aquí. Así que muchísimas gracias. Bueno, Además, la tecnología nos acompañó esta vez, así que estamos muy felices por eso. Sí, Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Bueno, damos entonces por concluido el encuentro. Muchísimas gracias a todos los que participaron. quería decir una cosita antes de irnos. sí, claro. Abierto, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, gracias Jorge por preocuparte por mi salud. Es verdad que aquí es tarde, pero tengo que confesar que tengo menos sueño ahora que cuando empecé, lo cual significa que
que esto ha ido bien y que la verdad es que ha sido, como decía, un placer y un orgullo esta invitación. Muchas gracias otra vez a Pablo, a Fabiana, a Jorge, a Leandro también por la conversación. Quería hacer una puntualización dos puntualizaciones muy rápidas, porque he visto millones de preguntas que me hervía la cabeza en el chat, ¿no? Cuando hablo de poder, o yo por lo menos cuando hablo de poder, es verdad que, y creo que en la conversación aparecía la idea de que parece que la izquierda le tiene una cierta aversión a la idea de poder. Poder no es más que la capacidad de decidir, siempre con condiciones, pero la capacidad de decidir y de determinar, incluso de autodeterminarse en algún punto. El poder es la capacidad a veces de poner una regla de juego distinta. Yo creo que si lo viéramos así, habría que perderle el miedo. A todo lo contrario, habría que buscarlo activamente porque si no van a decidir otros por nosotros, ¿no? Y no necesariamente van a ser mejores, ¿no? Y luego esa felicidad de la que hablaba ahora Fabiana, que yo intentaba transmitir con la idea de alegría espinosiana, si quieren, pero creo que va en la misma dirección, ¿no? No se me ocurre otra forma de ganar al mundo que tenemos que con una política imaginativa, por supuesto, realista, con los pies en el suelo, pero alegre. Y creo que alegría y poder, de verdad, no son incompatibles. A lo mejor es la decisión de que la alegría de alguna manera esté más presente que el odio. Muchísimas gracias a todas y a todos. Me quedo con ganas de más, pero la semana que viene o la siguiente volveremos a estar ahí escuchando. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.